Muy bien, amigos, amigas. Gabriel, ahora sí es momento de saludarlo a él. Guillermo Mercado, ¿cómo estás? Buenas noches, como todos los viernes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí nuevamente. En las vísperas de este acontecimiento del Día Internacional del Vino Rosé. ¿Sí? Exactamente. En el mundo vitivinícola, ¿no? Se celebra el 11 de junio como el Día Internacional del Vino Rosado. A ver, no se conoce muy bien el origen, no está muy claro. Yo estuve indagando, buscando, no encontré una fuente muy fidedigna pero hay algunas formas de celebrarlo, como es donde se originó inicialmente. Esto viene de Provenza, en Francia, una zona que empezó a hacerlo como bandera de vino, es decir, empezó a ser rosado. Y bueno, ya iniciado el verano, es decir, ya a pocos días del verano, ellos instauran ese día como un día festivo. Otros dicen de que viene de Estados Unidos, principalmente porque en los años 70 hubo un tema muy interesante con la uva blanca. Es decir, en el programa anterior hablábamos de que Estados Unidos es el principal consumidor de vino del mundo. Es decir, no es el consumidor per cápita, pero sí consumidor de vino. Es decir, los volúmenes de vino que se manejan en Estados Unidos son muy importantes. En los años 70 hubo un auge muy importante del vino blanco y no alcanzaban las cepas para poder completar la demanda que había de vino blanco. Entonces, algunos bodegueros se les ocurrió la idea de hacer de uvas tintas un vino, no iba a ser blanco, pero sí rosado, o sea, reflotar el rosado. Históricamente el rosado viene de la época de los romanos, ¿no? Pero porque las variedades de ese tiempo no tenían el tinte y nadie hablaba de rosado. Es decir, el rosado como rosé aparece recién en los años 70. Antiguamente era tinto y blanco. Claro. Tinto y blanco eso era lo que se destilaba, lo que había. Entonces, en Estados Unidos nace esta moda del vino rosado y empieza un auge muy importante en todo el mundo. Los principales productores y consumidores de vino rosado son Francia, España, Italia, Estados Unidos. Ese es, digamos, la paleta de consumidores. De hecho, por ejemplo, en algunos países como Francia, el estilo del rosado se ha hecho tan interesante y tan bueno que supera el blanco. Ah, mira. Es decir, se toma más vino rosado que blanco. Entonces, fíjense ustedes cómo ha ido creciendo el auge de este tipo de vinos en el mundo, y Argentina obviamente no quedó afuera. Es decir, estamos ahora elaborando buenos volúmenes y cada vez aumenta y crece más. Un poco decías del vino del verano. Sí, se asocia muy fácilmente a la época del verano con un vino joven, un vino fresco, un vino veraniego, un vino para tomar en cualquier momento. Pero últimamente el rosado ya ha empezado a posicionarse como un vino para maridar con ensaladas, maridar con paella, generalmente con pastas blancas, es decir, comidas que no necesitan demasiada estructura de vino. Mira, Guille, un rosado necesariamente tiene que ser más amigable con el paladar, más dulce, o puede ser un tipo varietal, como vos decías, para aclarar un poco, es necesariamente de uvas tintas. El vino rosado sí. Porque hay como ciertos conceptos de que es una mezcla, ¿viste? Sí. A ver, nosotros los enólogos decimos que es el vino más difícil de hacer, pero el más elegante. Bien. El más difícil de hacer. ¿Por qué? Vamos a ver cómo es el sistema de elaboración. En las uvas tintas, especialmente, no las tintoreras, que es otro tipo de uvas. Las tintoreras son aquellas que tienen los antocianos, los polifenoles, los encargados del color, los tienen en el ollejo, en la pulpa y hasta en el jugo. Entonces una uva tintorera generalmente no da vinos rosados. Las uvas tintoreras como por ejemplo la anchelota, no tienen este tipo de especificaciones porque tienen demasiado color. En cambio el resto de las uvas, el Malbec, el Syrah, el Cabernet, el Merlot, sí tienen alojado en el ollejo las células que dan el color a los vinos. Bien. Las pigmentaciones se encuentran en el ollejo. ¿Esto qué significa? Que, vamos a dar un ejemplo rápido. Cuando se rompe el grano, esa diferencia que hay osmótica entre las células del grano, del ollejo y las células que contienen el líquido, hacen que empiece la difusión. Este es un caso que ustedes lo van a comprender muy fácilmente. Si tomamos una taza con agua caliente y le ponemos un saquito de té, ustedes ven que el té es sólido, ¿no es cierto? Pero tiene también
este tipo de sustancias similares a la uva. Si ustedes lo dejan al saquito sin moverlo, al cabo de 5 minutos van a ver que va a haber una difusión en el líquido, principalmente colorante, también odorante, también pasa en la uva, odorante y de sabores, pero principalmente colorante. Ahora, si ustedes mueven con mucho, agitan el saquito, van a ver que la difusión es mucho más rápida y mucho más agresiva. Lo mismo ocurre en la uva. Es decir, se rompe el grano, comienza la difusión, o sea, el pasaje, el paso de las sustancias colorantes, odorantes y de sabor al líquido, ¿no es cierto? Por eso tiene que ser muy suave. Entonces, primer paso, la uva Es una tiene que venir... artesanía, por lo que Es te una estoy... artesanía, es muy difícil. No, realmente. es muy difícil. Primer paso, la uva tiene que venir perfectamente entera, el grano entero, casi que no tenga ningún problema de laceración o rotura, porque eso provoca que inmediatamente empiece el pasaje y un vino rosado tiene que tener una pizca del color tinto. Por eso se dice que el rosado es hijo directo del tinto. ¿Por qué? Porque cuando llega la uva se hace una pequeña presión, se rompe el grano y se extrae el jugo del resto. Ese jugo da estos colores. Bien. Excelente. ¿Hay diferentes colores en cuanto al rosado? Sí. La paleta de colores es muy amplia. Arranca con los rosados muy tenues, que apenas tienen un tinte color rosado tipo guinda, y termina con los rosados más oscuros tipo teja, y llegando al naranja. ¿No? Hablábamos hace un minuto también, antes de empezar el programa, que aparte de escucharte cómo genera el color estos pigmentos, es decir, también influye el tema de la oxigenación en los vinos, el color, lo joven o lo más viejo, añejo que es alguna botella, toma otros colores también. Sí, totalmente. Ustedes saben que, les acabo de decir que es hijo del tinto. Entonces, un Malbec Rosé, un Syrah Rosé, un Cabernet Rosé, un Merlot Rosé, provienen de una uva que, si estuviera en sus condiciones normales, hay una evolución de color desde los más claros hacia los más oscuros, desde el color rosado hacia el marrón. Entonces, bueno, hay una evolución. Es decir, a medida que pasa el tiempo hay una evolución. Entonces, el color de los rosados, ahí por ahí hay una foto. Yo he traído fíjense, dos paletas de colores de esas. Esos son rosados de Argentina y después las otras son rosados del resto del mundo. Bien. Rosados de Francia, rosados de... Fíjense la paleta de colores. Llegan algunos hasta el rojo, Sí, inclusive, exacto, ¿no? sí. Sin llegar al tinto, pero sí llegan al rojo. Está bien, está mal, es una cuestión comercial. Es decir, si comercialmente a mí me va bien con el 505 o el Altazur, que son más rojos, vamos. Si me va bien con algo más claro, más pálido, más tenue, vamos. En cuanto a la degustación, ¿hay algún cambio en el sabor? Mira, el tema, a ver, los vinos tienen sus características muy interesantes en cuanto a su presentación. El vino rosado impacta por la presentación. Sí. Sí. Es decir, el Torrontés, por ejemplo, y el Sauvignon implantan por la nariz. El Malbec y el Cabernet implantan por la boca, la impronta, el rosado implanta por la presentación. Es decir, un vino rosado es rosado cuando se ve, atrae a la vista. En el gusto, para finalizar un poco lo que es la elaboración, una vez que se separa, se empieza a fermentar como si fuera un vino blanco, no como si fuera un vino tinto. ¿No? Cambian las temperaturas, cambian la cantidad de levaduras, cambian la oxigenación, como si fuera un vino blanco. Entonces, a la hora de abrir estos vinos, tienen el color del rosado, hijo del tinto, pero tienen el sabor, los gustos y los aromas, hijo de blanco. Es decir, los aromas que nosotros podemos percibir en un Syrah y en un Malbec Rosé, por ejemplo, son principalmente florales, que aparecen en los vinos blancos más que en los tintos. ¿Pero por qué? Por el tipo de elaboración y porque nosotros, las sustancias odorantes que han acompañado ese pasaje de color ha sido muy poca, muy baja. Entonces no está tan presente el tinto, está algunas sustancias que han alcanzado a traspasar y pasar. Hablabas de Provenza, de esa ciudad en Francia, ¿no? Que tiene sus características y el clima lo hace perfecto, lo hizo perfecto en su momento para crear un buen rosado. En Argentina, ¿hay características similares en cuanto al clima y toda la tierra? En realidad, como el rosado es hijo del tinto, donde haya variedades tintas, se puede hacer perfectamente. Yo he traído acá 3 ejemplares muy interesantes. Mostranos qué has traído. Hemos traído un Carasur, que es del Valle de Calingasta. Esto es un varietal rosado. ¿Qué significa? Nosotros antiguamente, los más conocedores de esta historia, le decíamos clarete,
¿no? Que es una variedad rosada. Por ejemplo, la criolla da este tipo de... La bonarda también da, cuando en sus primeros estadios, da poco color y da este tipo de vino. Cara Sur es un vino rosado seco del Valle de Calingasta, muy interesante. Muy interesante porque tiene muchas características de lo que es de un valle donde entra muy en contacto con el frío y donde las uvas tienden a dar mucho esplendor, mucha aromaticidad. Así que por el aroma este vino es excepcional. ¿El precio del mercado que tenemos de este Cara Sur? Está entre 2.800 y 3.000 pesos. Bien. Después he traído Amado. Esta es una bodega de Pocito, de la familia Nacuzzi, muy interesante, porque es un rosado dulce natural. A ver, acá cambia la acepción. ¿Qué significa dulce natural? Que el vino ha tenido un proceso en el cual durante el avance de la fermentación se detuvo. Por cuestiones físicas, químicas, se detuvo la fermentación. Entonces quedó con 70 gramos de azúcar y 7 grados de alcohol. Mira. Contra 12 grados que tiene este vino. Es decir, este vino tiene azúcar y alcohol, pero es natural. Por eso se dice en la etiqueta, si ustedes lo alcanzan a ver en la etiqueta, dice Syrah Rosé dulce natural. O sea, se declara dulce natural, que no tiene ningún agregado de mosto de uva, que también se puede hacer. Hay muchos vinos blancos y tintos dulces que se le agrega mosto. En este caso no se le agregó nada. Es natural de la uva. Por eso tiene tanta significación y tanta importancia, porque tiene los aromas, los sabores y hasta el azúcar propio de la uva. Esto es, a ver, tiene un tiempo más, ¿no? Cuando se le agrega, por ejemplo, mosto al vino para tratar de endulzarlo un poco, ¿es para acotar los tiempos de No, es simplemente una cuestión comercial, una cuestión de mercado. Es decir, se agrega mosto porque lo que se busca es que atraer gente que, bueno, que deguste este tipo de vino. Este vino yo, por ejemplo, lo he llevado a una cena donde habían varios amigos y les encantó la cena. Está bien, comimos algo muy liviano, ¿no? muy tranquilo, pero les encantó, les encantó. Es decir, se puede hasta combinar como uno lo desee, ¿no? Y por último he traído, bueno, un San Felicien de Catena Zapata. Ese vos sabés que me entra hasta por el envase. Sí, O sea, sí. ese es comprador ya con el envase, ya nos está enamorando a varios acá. Sí, bueno, este vino tiene 3 varietales. Bien. Tiene Syrah, Malbec y Grenache o Garnacha. Grenache se dice en Francia, Garnacha en España. Este es un varietal tinto que en la Argentina está muy poco difundido, pero es la 7ª uva tinta cultivada en el mundo. España y Francia tienen el 90% de esta variedad. Y acá en la Argentina son muy pocos los que la cultivan. Mira. Al traerla de Europa, encarece un poco el producto y hace que este vino valga, obviamente, mucho más. Pero es rosado y aparte tiene 3 varietales. Es un rosé con 3 varietales, que hace más difícil todavía la elaboración. Se imagina que para conseguir en color con un varietal ya Es cuesta, una artesanía. hacer para los 3 realmente es muy complejo. Así que bueno, también está en nuestros amigos de la Casa del Vino, todos estos productos, pero bueno, este tiene un precio superior, ¿no? Estamos hablando de 10.000 pesos, una cosa... Siempre, ¿has visto? Siempre me gustan los más caros. Sí, No sé por qué, no? qué me está pasando. No, pero la verdad que es lo que decía Gabriel y lo que decías vos al comienzo, ¿no? En cuanto a la imagen del vino rosado que vende, chicos, esa botella te vende. Vende. Total, no importa el precio. Bueno, sí importa, pero por ahí para un momento especial, ¿no? Especial. Se toman como si fueran blancos, una temperatura bien Exacto. frío, y se toman, como yo les dije, en cualquier situación. Si bien este dulce, por ahí uno dice, bueno, lo voy a llevar más hacia el final de la mesa, se puede tomar en la mesa, es decir, ha cambiado mucho el maridaje, ha cambiado mucho la sensación de qué tomo y qué como. En la Argentina también hemos tenido rosados premiados, aunque parezca mentira, y en San Juan han habido rosados premiados. Ah, Es decir, en la Argentina, en el año 2022, en el Decanter es una de las revistas más importantes del mundo, está en Inglaterra. El vino Críos, que por ahí creo que está la foto, de Susana Balbo, de Mendoza, obtuvo medalla de oro, como uno de los mejores rosados del mundo. Importantísimo. Importante ese teniendo en dato, cuenta la poca Ahí está. historia, ¿no? Y ese Malbec, ese es un Malbec Asda, se llama. Asda es una gran empresa de Inglaterra, de supermercados. Es como el Walmart, Sí. Ujú. la más importante cadena de supermercados de Inglaterra se llama Asda. ¿Qué hace esta gente? Fíjense qué interesante el negocio. El vino se elaboró en el Valle de Tulum, acá en San Juan, se sube en contenedores de 20 a 25.000 litros, se despacha a Inglaterra, en Inglaterra se baja y se fracciona. Ese Bien. vino se presentó, ese rosado, ya es rosado elaborado, listo, terminado, en un concurso internacional, en el Decanter, y sacó medalla de bronce.
que no es poco. O sea, sacar una medalla de bronce con un rosado sanjuanino no es poco. No es poca cosa. ¿Y esta bodega solamente vende de esa forma? Esta bodega elabora solamente vinos para el exterior y los vende de esa manera. También vende algo para mercado interno, pero generalmente en exterior. Los contenedores llegan en perfectas condiciones, los vinos vienen y llegan impecables, se baja, se fracciona y se vende. Ahora, ASDA, como sale el vino, ASDA Reserva Rosé, tiene la obligación de decir en la contraetiqueta producto de San Juan de Argentina. Muy bien. O sea que si uno por ahí que anda en el exterior, qué sé yo, el Pajarito y la María Silvia, que a lo mejor andan en el exterior, que pueden perfectamente Ya le vamos a llegar. decir eso. ¿Se habrán fugado al exterior? Y esos mirá, chicos, no, o no me caben muchas dudas. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero pueden conseguirlo, Mira, por supuesto. Mira, en el vino rosado, si hablamos de tinto, blanco y rosado, ¿puede que tenga menor prensa, menor comerciabilidad en cuanto al resto? A ver, en realidad cumple con las normas del portafolio. Es decir, una bodega que intente penetrar en el mercado de los vinos tiene que posicionar un rosado, porque está teniendo el auge y el empuje que no han tenido los otros vinos. Es decir, uno te dice, tengo Malbec, tengo Sauvignon, tengo Chardonnay, che, ¿y el rosado? Claro. O sea, es una cuestión comercial muy fuerte que está viniendo. Entonces, por eso, por ejemplo, esta bodega tiene 3 varietales, incluye el rosado, porque entiende que es una tendencia alcista que hay en los mercados que hay que, obviamente, tenerlo. Entonces, es para completar el portafolio. La mayoría de las bodegas tienen Exactamente, son los nichos de mercado que se están abriendo cada vez más, ¿no? Sí, O sea, exactamente. Y hoy se ve muchísimo eso, ¿no? Se vende. Sí. Entonces, no se puede no tenerlo. Esa es o sea, en el tema de la prensa, de la difusión, y ahora en junio se ve, pues se sale, pero en realidad se vende bastante bien y se vende solo. Muy atractivo el rosado, como te dije, es decir, es un tinto de hijo de tinto, pero en aroma, en sabor, tiene muchas características de blanco y si es dulce, mucho más atractivo. Así que bueno, la verdad que es interesante. Mira, ¿y cuántas bodegas acá? ¿Cuál es el mejor lugar para el varietal, ¿no? Y para sacar un rosado en la provincia. Bueno, acá anda muy bien el Syrah Rosé. El Syrah, o sea, nosotros tenemos unos Syrah de muchísimas. Recuerden que es uno de los varietales más cultivados en San Juan, sí. El Syrah. Y tenemos distintas gamas de Syrah de distintos lugares. El Syrah, hoy por hoy, está dando muy buenos resultados, muy satisfactorios. Pero, obviamente, el que tracciona a todos es el Malbec. El Malbec Rosé es hoy por hoy el vino más buscado, incluso internacionalmente. De hecho, los 2 premios que ganó Argentina son con Malbec Rosé, porque se tracciona a nivel internacional. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver la zona, hay que ver la forma de elaboración, hay que ver cómo se consigue la uva, pero el Malbec Rosé hoy por hoy está muy traccionado, muy vendido, muy vendido. Pero insisto, es cuestión de gusto, los gustos, esto está creciendo muchísimo, no solamente en Argentina, en el mundo, y eso hace que, bueno, lo traigamos porque nosotros también estamos a la altura de los mejores lugares del mundo. Y a las pruebas nos remitimos. Cristal, Don Periñón, chicos. Sí. Estamos en las mejores ligas. Así que bueno, por eso traemos totalmente. Ya nos estás cautivando. ¿Alguna frase tenemos para hoy? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de Galileo Galilei. Ah, mi preferido. Sí, bueno, sin quererlo, acá estamos con Galileo Galilei, matemático, astrónomo, científico, filósofo. Se habla de que es el primer o el padre de, porque él estuvo en el 1540 hasta el 1620, una cosa así. O sea, él estuvo en la Edad Media, ¿no? Entonces se habla de que el primer científico de la Edad Moderna, se dice de Galileo Galilei. Tuvo un altercado muy importante porque él defendió la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, ¿no? Que hablaba de que el Sol era la estrella y alrededor de él circulaban los planetas. Una teoría para la época muy difícil de comprobar y muy agresiva, porque todo el mundo hablaba de que la Tierra era el centro. Bueno, él decía que no, era el Sol. Entonces, la frase que él decía, estamos hablando del año 1600, recuerden. El vino no es más que la luz del sol mezclada con la humedad de la vid. O sea, una frase de Galileo Galilei justamente para hablar un poco del rosado también, ¿no? La luz del sol mezclado con la humedad de la vid. Qué hermosa frase. Y qué más que un homenaje de pensar San Juan a este astrónomo que realmente
desde la NASA le han hecho innumerables homenajes a todas sus teorías que desde la Tierra él pudo realmente investigar y desarrollar y saber cómo funcionaba el espacio, cómo funcionaba la Tierra, a dónde giraba, y el mismo Copérnico también se lo reconoció. Y nosotros aquí de Pensar San Juan, con el vino y tu presencia, Guillermo, es un placer homenajear. Bueno, muchas gracias, muy amables.